Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su quinta temporada consecutiva, su quinto año al aire en esto ya que es ya un clásico del mundo universitario, aquí donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política, de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Programa verdaderamente federal porque conecta toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa Data Universitaria Radio que, como decimos, este debe ser el programa número 167, si no 168, más o menos, si no saqué mal la cuenta, contando las 5 temporadas, por supuesto, contando las 5 temporadas, y el programa número 18 del año 168, bien, 168, programa número 17 del año 2024. ¿Llegaremos este año a los 200 programas? No, esa cuenta sí que no la sacamos. Pero bueno, un programa en el que vamos a estar hablando del movimiento estudiantil. Vamos a estar hablando, ya compartiendo una entrevista que hicimos esta semana con la presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de la FUBA, Universidad de Buenos Aires, que hace un par de semanas atrás se declaró de su Consejo Superior la emergencia económica en materia salarial, la emergencia económica salarial por obviamente un conflicto que también venimos contando y referenciando desde este programa entre el gobierno nacional y los docentes y no docentes universitarios. Un conflicto que sigue sin tener resolución, que lo que provoca es un posible inicio del segundo cuatrimestre con conflictos, ¿no? Hablábamos la semana pasada con el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, que incluso habló de paros de 72 horas, ¿no? Como fue también sobre finales del primer cuatrimestre. Y también obviamente de la convocatoria a una marcha federal universitaria que seguramente tendrá características similares a lo que fue la marcha del 23 de abril. También vamos a hablar con la presidente de la FUBA sobre las demandas, los reclamos, la situación que viven los estudiantes universitarios que de alguna manera son afectados por el tema de la emergencia salarial, pero al mismo tiempo, a la par de esto, también son afectados por el contexto social y económico que vive nuestro país, porque obviamente hay aumentos en los alquileres, hay aumentos en el transporte público, hay aumentos también en los insumos que los estudiantes de diferentes carreras, en este caso de la Universidad de Buenos Aires, pero en general de todas las carreras universitarias, tienen que afrontar, ¿no? Y por supuesto se ve reflejado en la continuidad de la formación universitaria. Así que ya en un ratito vamos a estar compartiendo esta entrevista con Lucille Levy, que es presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires de la FUBA. También hace algunos días atrás hablamos con Rodolfo De Vincenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana de la UAI, representante, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y también de la Asociación de Universidades Privadas de América Latina y el Caribe, que es también una organización que preside y que hace poco tuvo un encuentro muy interesante en Perú, donde bueno, todas las universidades privadas que conforman esta red se reunieron para hablar y discutir el tema de la transformación digital, ¿no? Y de la innovación digital que están teniendo las universidades. Pero en particular con De Vincenzi hablamos de la situación económica, por supuesto, de nuestro país y cómo la afecta de alguna manera a la universidad privada, ¿no? Cómo la afecta la situación económica a los estudiantes de las universidades privadas y cómo las universidades de gestión privada acompañan esta situación para sostener su
matrícula universitaria. Hablamos también de la relación que tiene que haber o que tiene que existir y que se trata, mejor dicho, de construir entre lo público y lo privado y que podría apuntalar, por supuesto, a la educación superior argentina como un bien público, ¿no? Es importantísimo también repensar la inversión y el financiamiento en la educación superior, más allá de si es una universidad de gestión pública, de gestión estatal o una universidad de gestión privada, porque como vamos a escuchar en un rato en esta entrevista, ambas son importantísimas para el desarrollo regional y para el desarrollo, por supuesto, de la educación y la ciencia y la tecnología en nuestro país. Todo eso vamos a estar compartiendo en este programa. También vamos a hablar de algunas noticias, algunas cosas que fueron pasando en los últimos días. Recordarles, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter y durante toda la semana www.datauniversitaria.com.ar. Hacemos un breve separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. El movimiento estudiantil universitario siempre es protagonista de los reclamos y de las demandas que tiene la comunidad universitaria de todo el país, y hoy afrontan la importante discusión sobre los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Ya se pudo lograr que las universidades puedan tener un presupuesto más acomodado en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento tras este ajuste del 270% que finalmente se le dio a las universidades, que el gobierno nacional le dio a las universidades hace algunas semanas atrás, y ahora sigue la lucha por recomponer la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes universitarios que siguen atrasados con respecto a la inflación. La Universidad de Buenos Aires hace algunos días atrás, semanas atrás, declaró la emergencia salarial de los docentes y no docentes universitarios, y nos comunicamos esta semana con la presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Lucille Levy, para hablar sobre este tema y de también otras demandas y situaciones que viven los estudiantes universitarios, en este caso de la universidad más grande de nuestro país, como es la Universidad de Buenos Aires. Compartimos. Bueno, en primer lugar, como para comenzar la charla, ¿cómo ven desde el movimiento estudiantil, en este caso desde el gremio estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, sin duda la universidad más grande de la Argentina, todo lo que está pasando, todo lo que estuvo pasando con la universidad argentina, con el sistema universitario argentino en este primer semestre del año 2024? Bueno, mira, desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, desde el movimiento estudiantil de la UBA, verdaderamente empezamos el año muy preocupados, con mucho movimiento, por así decirlo. Sobre todo nos afectó mucho dudar con la continuación de los cuatrimestres, del inicio del segundo cuatrimestre, que verdaderamente estaba en riesgo, que fue lo que nos llevó hacia la gran marcha universitaria. Verdaderamente nosotros como estudiantes o mismo como juventud pensábamos mucho que habían muchas discusiones que estaban saldadas en la Argentina a lo largo de la historia, que evidentemente se volvieron a poner sobre la mesa en este 2024. Entonces, una angustia enorme por esa situación y una preocupación de la mano de esto por no saber si podíamos seguir estudiando, por seguir continuando nuestras carreras, porque el desfinanciamiento era brutal. A principio de año, la universidad, para sus gastos de funcionamiento, vos frename, yo arranco, pero vos cualquier cosa avísame. Dale, no, tranqui. Para sus gastos de funcionamiento tenía el presupuesto prorrogado del 2023, con lo cual, con la inflación más o menos aproximada del 300%, la UBA empezó el año con un tercio de lo que tenía el año pasado. Eso en términos generales, que fue lo que nos llevó hacia la movilización, hacia el reclamo y demás. Y luego de la marcha se logró conseguir para los gastos de funcionamiento, que ahí me refiero a marcadores, cortinas, agujas, jeringa, de facultades, y no solamente facultades, sino también
toda la universidad en su conjunto, hospitales universitarios, colegios secundarios como el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, bueno, todos esos gastos de funcionamiento se logró resolver después de la marcha, pero la deuda que hoy tenemos es en términos salariales, además de proyectos de investigación, de ciencia y técnica y de mucha demanda en esos aspectos, el grueso, digamos, está en el tema salarios de los trabajadores no docentes de la universidad, que ahí entraría todo, administrativo, profesionales, enfermeros, camilleros, digo, de todo, como también los docentes de la universidad, o sea, los trabajadores docentes y no docentes, están con una cuestión salarial muy importante. Claro, claro. Hay un tema ahí dentro de esto que bueno, entiendo que todavía no está resuelto del todo, y bueno, con la FUA, sé que con la Federación Universitaria de Argentina, sé que estuvieron presentando hace un par de días atrás esta cuestión que tiene que ver también con las becas estudiantiles y demás, que bueno, hay becas en particular de la Universidad de Buenos Aires que no se pueden aplicar, entiendo, por el ajuste presupuestario, pero también las becas nacionales, ¿no? Exactamente, sí, están las becas Progresar, que también, digo, no llegan a cubrir la demanda que tenemos a nivel nacional. No sé si tuviste la oportunidad de hablar con Piera de la FUA, pero verdaderamente hicimos un reclamo a nivel nacional encausado en la FUA con Piera, donde justamente reclamábamos toda la cuestión de becas nacionales y de la universidad puntualmente. Estuvieron frenadas las convocatorias, también convocatorias de extensión universitaria, por ejemplo, no sé si conoces el programa UBA en Acción. Sí, lo conozco. Bueno, ese programa también estuvo con muchas menos salidas, se estuvo financiando el programa con organismos exteriores a la universidad, digo, generó muchísimos problemas en un montón de cosas que nosotros entendemos como la universidad no solamente como un lugar para estudiar, claro, sino para mucho más, investigar, para generar ciencia, para ser docente, digo, un montón de cosas que se vieron muy afectadas por esta situación presupuestaria. Uh-huh. Bueno, está todo esto que decías al principio, ¿no? Toda esta cantidad de servicios, en particular del tema salud, pero un montón de otros servicios que brinda la universidad a la sociedad, que bueno, se tuvieron que ir achicando, ¿no? Por la cuestión del presupuesto. Digo, ¿cómo sigue? Después de esta especie de ajuste que todavía no sabemos si se aplicó o no en el conjunto de las universidades de Argentina, del 270% al presupuesto para gasto de funcionamiento, ¿cómo fueron los últimos meses, ¿no? Antes del receso de invierno? Y pudimos retomar algunas cuestiones, se pudieron mejorar, digo, se logró seguir funcionando, digo, se logró levantar, claro, la emergencia presupuestaria que había declarado el rectorado de la universidad, el Consejo Superior, que es el órgano máximo de toma de decisiones en la universidad. Se logró, a partir de ese momento, levantar la emergencia presupuestaria que obligaba a utilizar luz diurna, viste que se estuvieron, claro, muchas facultades con ahorro de energía y demás. Bueno, todo eso se logró levantar, pero todavía nos queda toda la cuestión salarial, que esto creo que no te lo aclaré, del 100% del presupuesto universitario, el 90% son salarios. Entonces, claro, el aumento que accedió a dar el gobierno a las universidades es por el 10% que son los gastos de funcionamiento. Claro, sí, en algunos casos es hasta menos de ese 10%. Digo, hay un tema ahí con lo salarial que me gustaría preguntarte, porque bueno, esa noticia salió hace un par de días atrás, esto de la emergencia salarial que declaró el Consejo Superior de la UBA. Digo, ¿cómo es la situación ahí? ¿Se habla quizás de un comienzo conflictivo del segundo cuatrimestre? Mira, la verdad, yo creo que sí, que digo, el conflicto crece, no decrece, porque verdaderamente hoy los trabajadores perdieron casi el 50% del poder adquisitivo de sus salarios, claro, de diciembre a hoy, o sea, de lo que arrancó el año, digamos, en lo que va del año. Y no solamente esto, que es un porcentaje muy significativo, que verdaderamente te cuesta, porque también verdaderamente ya no te rinde ni venir a trabajar. No te hablo de vivir mejor o peor, digo, te hablo de el costo de transporte, todo lo que te implica acercarte a trabajar ya es un monto caro. Entonces, cada vez, digo, se ve más complicado esto. ¿En qué deriva también? En que
lamentablemente, digo, si esta situación sigue así, lamentablemente, y se van a empezar a ir los docentes, los buenos docentes, muchos trabajadores, digo, se van a tener que buscar otro trabajo porque no les alcanza para vivir, no les alcanza para mantener la familia. Es recontra lógico y entendible, y también es muy angustiante porque la Universidad de Buenos Aires, digo, su prestigio va por toda la comunidad, ya sea desde las personas que trabajan, desde los rankings internacionales, la empleabilidad que tienen los graduados de la universidad. Digo, ese orgullo, entre comillas, abarca muchísimas aristas, entre ellas los docentes de calidad y, por supuesto, los trabajadores que están acá en la universidad, que dejan todo, digamos, para que funcionen los hospitales, las facultades, cada sede del CBC. Y también, algo no menor, es que en comparación, no tengo bien fino el dato, pero que en comparación con los otros, los demás sectores estatales, los demás sectores públicos, los trabajadores universitarios perdieron el doble de lo que perdió un trabajador estatal de otro sector, de otro organismo. Mira, ¿qué dato entonces ese? Sí, yo si puedo después te lo mando por WhatsApp y te lo afino un poco más. Dale. Pero el otro día escuché de varias autoridades que encima había una comparación entre empleados estatales de distintos organismos, que los universitarios estaban en una situación peor todavía. Claro. Ahí me interesa preguntarte, dentro de este tema, que obviamente la cuestión central está en el presupuesto universitario para gasto de funcionamiento y ahora también para lo salarial, pero después en cuanto al gremio estudiantil, digo, hay otras cosas también que le pasan a los estudiantes, algunas que son problemáticas directas a la universidad y otras que son fenómenos del contexto social, que puede ser, bueno, tema alquileres, transporte, lo que decías recién. Pero ¿qué otras demandas o qué otras cosas están trabajando desde la federación para acompañar, ¿no?, también todo este contexto caótico que se está viviendo? Y ahora, bueno, estuvimos muy fuerte a principio de año, después fuimos comunicando todos los avances positivos que se dieron, y ahora estamos nuevamente en un proceso de concientizar que el reclamo no terminó y generando distintas actividades más de cara al segundo cuatrimestre con los gremios de la universidad, docentes y no docentes, para nosotros como Federación de Estudiantes poder acompañarlos. Nosotros ahora estamos en una campaña por redes sociales concientizando, la verdad no te voy a mentir, en este mes frenamos un poquito por el receso, Claro. pero la idea es en el segundo cuatrimestre poder laburar bien el tema, poder hacer gráficos comparativos, que la gente realmente pueda concientizar. No te voy a mentir, en principio no se iría hacia una segunda marcha, en principio, pero bueno, también queremos ver cómo arranca el segundo cuatrimestre. Claro. Bueno, hace un par de días atrás hablamos de este medio con los docentes universitarios, en particular con la gente de la FEDUN, que hablábamos justamente de la situación salarial de los docentes, del reclamo también paritario que tienen y que aún no se ha resuelto. Y dejó la puerta abierta el secretario de FEDUN de que pueda haber conflicto en el comienzo del cuatrimestre, del segundo cuatrimestre. No sé si a una escala como la marcha del 23, pero se pretende que sea una organización como esa. Digo, después de esa marcha del 23, ¿sentís y sienten desde la FUBA que cambió un poco la visión del gobierno nacional actual hacia el movimiento universitario? Yo creo que recapacitaron. Bien. Creo que notaron, por parte del gobierno se dijeron muchas cosas desde el inicio. Primero, que no había un ajuste, después que había un ajuste general en todos los sectores, Sí. Después que la universidad es un lugar de adoctrinamiento, después que la universidad es un orgullo. Se dijeron varias cosas. Creo que la marcha hizo que el gobierno recapacite, que vea la importancia de la universidad pública argentina y también de que es algo que todos queremos y algo que funciona bien, porque estamos todos de acuerdo que hay muchas cosas para mejorar y demás, pero la universidad es algo que funciona bien, que es público, que todos elegimos, entonces creo que se dieron cuenta de eso a raíz de la marcha. Sí es cierto que no están acordando paritarias con los gremios docentes y no docentes, y va a desembocar a un nuevo conflicto, no sé si una marcha, pero un nuevo conflicto, que capaz, esto que decimos del segundo cuatrimestre, que puede peligrar o no en términos de gastos de funcionamiento, pero en términos de los trabajadores, y capaz que siguen los paros y esas cosas que obviamente no te hacen al funcionamiento normal de la universidad.
Claro, claro, claro. Quiero hacerte algunas preguntas más. Y una que tiene que ver por ahí, que tendría que haber empezado por ahí quizás, pero dentro de esta nueva relación, ¿no?, que hay con un gobierno del movimiento estudiantil, de la comunidad universitaria en general, con un gobierno nacional que avanzó en la campaña electoral y después desde que se hizo con el gobierno nacional fuertemente contra la universidad, hablando, bueno, de esto que decías, del adoctrinamiento, el uso de los recursos económicos, del presupuesto, de que las universidades son un espacio para los ñoquis, para los militantes y demás. Hubo algunos encontronazos de la FUBA con el subsecretario de Políticas Universitarias en un momento a principios de este año. Quiero preguntarte también por eso, por algunos eventos solidarios con artistas y demás, que la gente podía participar a través de donaciones. Digo, ¿cómo se aclaró esa situación y cómo se siguió, ¿no? A pesar de que el gobierno nacional no acompaña tampoco estas acciones que tienen. Mira, sí, me acuerdo de lo que decís perfectamente. El subsecretario de Políticas Universitarias reposteó un tuit, una cosa así, sí, que decía como de dónde se sacaba la plata para esto. La realidad es que es una actividad solidaria que conoce toda la universidad, que no hay nada para esconder justamente, que intercambiamos, los artistas nos dan entradas de recitales y nosotros las intercambiamos por alimento. claro. Un día, un horario, eso se difunde y todos esos alimentos van al voluntariado Plato Caliente, que es otro voluntariado que tenemos en la universidad. Eso la verdad que yo le contesté en Twitter, desde la federación también le contestamos porque verdaderamente nos dimos cuenta que se habla desde el desconocimiento con una intención clara de deslegitimar el reclamo real que estábamos poniendo en la mesa los estudiantes, que eso, si no me equivoco, fue previo a la marcha. Y vimos distintos mecanismos por parte de muchos actores del gobierno para desacreditar esta marcha, deslegitimarla, cuando verdaderamente era algo genuino por parte de todos los estudiantes y algo que nos preocupaba a todos, y creo que se logró ver ese 23 de abril. Claro. Quiero hacerte las últimas dos preguntas para ir cerrando. Sí. Y una tiene que ver con, algo que si bien no es una gestión directa de los estudiantes, es más una cuestión de quienes administran y gestionan la universidad desde el rectorado, pero también es importante para el transcurso y el proceso de la formación universitaria, que tiene que ver con todas estas reformas o avances que estaba teniendo la universidad hasta el año pasado, que tiene que ver con la virtualización de la educación, tiene que ver con la curricularización de la extensión, tiene que ver con la investigación de los docentes universitarios, la internacionalización, un montón de cosas que se fueron avanzando por muchas discusiones de los rectores y rectoras y que todavía en este primer semestre del año, están como paralizadas esas gestiones y esas reformas. Digo, ¿cómo lo toman a los estudiantes primero? ¿Cómo lo tomaron los estudiantes a todas estas reformas? Y cómo podría mejorar, ¿no?, también la formación universitaria teniendo todos estos procesos activos, ¿no? Bien, te respondo, me tomo unos minutitos para responderte, que es un poquito largo. Dale. Primero, perdón, me di cuenta que antes no te contesté esto que se decía de las cajas de la universidad y eso. Eso también, otro de los, vuelvo para atrás, otro de los mecanismos para deslegitimar la marcha. Ahora, si hay dudas, la universidad, todas las universidades públicas son auditadas internamente y externamente también por la Auditoría General de la Nación. Ahora, si se pone sobre la mesa más auditorías, menos, de otra forma, yo no vi a ninguna autoridad de ninguna universidad pública negarse a eso, y por supuesto que se plantee, que se debate, no, ningún problema con eso. Los estudiantes lo que más queremos es una universidad transparente, así que por ese lado creo que sin duda fue otro mecanismo para deslegitimar la marcha y el reclamo real. Eso para cerrarte el tema anterior que me di cuenta que no te lo había dicho. Bien. Y después, con respecto a todo el proceso de modernización, acá también hay un tema que a veces cuesta explicarlo a la comunidad universitaria porque es muy finito. Pero lo que a nosotros nos pasa es, con esta actualización, las universidades vienen sufriendo un ajuste histórico en su presupuesto. Lo que pasó este año fue un desfinanciamiento brutal, pero vienen sufriendo un ajuste histórico que nos impide como universidad seguir mejorando. Esto, el aumento, el ajuste por inflación que se terminó dando,
te permite seguir funcionando, pero no mejorando. Claro. Como bien vos decís, la universidad viene en un proceso de modernización de todas sus carreras, además de la incorporación de nuevas carreras como ciencia de datos, por ejemplo. Viene en un proceso de incorporación de herramientas informáticas, porque entendemos también que es lo que hoy demanda el mercado laboral. Que acá te me echo un dato internacional. En el último ranking, que la UBA subió 24 posiciones, en el último ranking, una de las 3 aristas que más se tuvo en cuenta es que la UBA es la número 12 en el mundo en empleabilidad de sus graduados. Es decir, que el que se gradúa de la Universidad de Buenos Aires después consigue trabajo muy bien, y en ese sentido es la 12 en el mundo. O sea, es muchísimo el cómo sale el egresado de acá, ¿se entiende? La formación integral que se le da, no solamente académica, sino personal, profesional, con un valor agregado, que verdaderamente, o por lo menos a mí es lo que más me gusta de la universidad. Bueno, todo ese proceso, por supuesto que se ve afectado y cuesta mucho seguir llevándolo adelante si uno no tiene recursos. Claro. Y acá te meto también otro dato que capaz lo viste en redes, que la Universidad de México y la de San Pablo cuentan, que son las que compiten palo a palo con la UBA en los rankings, cuentan una con 8 veces más de presupuesto y la otra con 15 veces más de presupuesto por alumno que la UBA. Entonces, cuando se criticó mucho qué hacía la UBA o qué no hacía la UBA o alguna universidad puntual, creo que bastante magia se hace, en términos criollos, bastante magia se hace para el poco presupuesto con el que uno cuenta. Vos peleás palo a palo con otra universidad que tiene 15 veces más plata que vos, claro, y sin embargo competís perfectamente. Entonces creo que eso es algo para resaltar incluso, no para agredir, sino para resaltar y para concientizar y hacer verdaderamente el clic, que la Argentina necesita un cambio de manera integral y que ese cambio, creo que la base de eso es la educación. Totalmente. Totalmente. El panorama ese, la verdad que bastante frenado, bastante con ganas, por supuesto, de seguirlo, pero sin presupuesto es complicado. Con un presupuesto ajustado, obviamente no te alcanza para todo. Claro. Porque a todos nos gustaría incluso que todos los edificios estén 0 kilómetros. Bueno, eso obviamente no lo podés llevar adelante con este presupuesto, aunque esté actualizado por este ajuste histórico que te comento. Lucía, te hago la última, que si bien obviamente me quedan un montón de cosas para charlar, pero bueno, te había dicho que eran 20 minutos y no te quiero chorear más tiempo. ¿Hasta dónde sentís o hasta dónde ven desde el movimiento estudiantil y en particular desde la FUBA, desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, que puede llegar el reclamo de estudiantes, docentes, no docentes, de la comunidad universitaria en general, durante este año para mejorar todo este panorama y este contexto, ¿no? que mantiene el gobierno nacional con la comunidad universitaria de la UBA en particular y de todo el país en general, ¿no? Mirá, yo creo que mientras la situación exista, el reclamo no va a terminar nunca. Verdaderamente, creo que el gobierno nacional tiene que recapacitar por esta situación, reconocer verdaderamente, independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que uno puede tener, razonar que la universidad pública verdaderamente es algo que sirve, que aporta muchísimo al desarrollo del país, y hasta que verdaderamente no consigamos salarios dignos para los trabajadores, por lo menos te hablo de la FUBA, que es la Federación Universitaria de Buenos Aires, vamos a seguir reclamando y acompañando a los dos gremios, bueno, a nivel nacional a todos, pero a los gremios de la universidad, de la UBA, pero sí, hasta que no haya una propuesta de un salario digno que haga que los docentes y no docentes puedan recuperar todo lo perdido, y nosotros vamos a seguir reclamando. Te diría que sin fecha, hasta que se pueda resolver. Seguimos en Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de extensión, de vinculación, de innovación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Ahora, dentro de esta cantidad de temas que hablamos, vamos a compartir, mejor dicho, esta comunicación, donde hablamos fundamentalmente de
la gestión de las universidades públicas y privadas, pero puntualmente de las privadas, de cómo también las universidades privadas afrontan la crisis, la emergencia económica y social que vive nuestro país, para acompañar, por supuesto, a su matrícula universitaria, a su matrícula estudiantil, con Rodolfo De Vincenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y también de la Red de Universidades Privadas de América Latina y el Caribe. Hablamos también de un documento, una monografía que se presentó desde la Real CUP, hablando de la unión, la gestión entre lo público y lo privado que tiene que ver con la educación superior y cómo también repensar a partir de ahí la inversión en educación superior para Argentina y para los países de la región. Compartimos. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno, en primer lugar quiero preguntarle cómo está la situación, la actualidad de las universidades privadas de nuestro país, entendiendo fundamentalmente la cuestión de la recesión, de la crisis y emergencia económica que hay en todos los argentinos, ¿no? Bueno, obviamente no es un mundo aparte las universidades, esa crisis también se vive en la comunidad universitaria. Nuestros alumnos en general son parte de esa clase que ha sido golpeada, y tenemos de todos los estratos de niveles socioeconómicos, ¿no? Sin embargo, en contrapartida, la educación superior universitaria se encuentra en pleno crecimiento, no solo en Argentina, sino también en toda la región de América Latina y el Caribe y en todo el mundo, por esta tendencia que hay hacia la universalización de la educación superior, ya que sabemos, vienen habiendo en los últimos 30 años, con seguridad, políticas públicas en todo el mundo para que más gente acceda a la educación superior, porque sabemos que existen evidencias que a mayor nivel de educación, mayor es la capacidad de contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Y para ponerlo esto en números, en la región de América Latina y el Caribe se ha pasado en los últimos 30 años de 5 millones de alumnos universitarios a una realidad de hoy de 35 millones de alumnos, ¿no? O sea, que ha crecido 7 veces a lo largo de esos 30 años, y sin embargo, también tomando como referencia a la región, la tasa de cobertura está en el orden del 40%, cuando la media global es por encima del 52%, o sea que todavía hay una deuda pendiente de una mayor universalización. Felizmente Argentina está por encima de ese 52%, pero tendiendo hacia la universalización, pero aún muy distante, ¿no?, de esa universalización, y con crecimientos importantes que van a seguir dándose. Entonces, en lo que hace al total de comunidad universitaria, sigue creciendo pese a la crisis. En lo que hace a la realidad de la economía de cada alumno, obviamente no escapan de la situación de contexto que describís. Claro, claro. ¿Qué mecanismos, qué herramientas usan o llevan adelante desde UAI y desde otras universidades, en este caso de gestión privada, para acompañar un poco la situación, ¿no? Bueno, en primer lugar, prudencia, diría, en todo lo que hace a las estructuras de costos. Tratamos de ser prudentes en el modo en que se trasladan los aranceles. Esto implica a veces esfuerzos financieros por parte de la universidad, y también capitalizar el crecimiento que hay de matrícula, en el sentido de con esa mayor cantidad alivianar la ecuación en esta lógica de economía de escalas. Esto por un lado, en lo que hace a la política de precios, se ha sido muy conservador. Lo más conservador que se puede, sin afectar obviamente la sustentabilidad y la calidad de la universidad, ¿no? Y por otro lado, atender de manera personalizada las situaciones de cada uno de los alumnos, porque lo que es cierto es que el nivel de afectación es asimétrico de acuerdo a la realidad
las economías familiares de cada alumno y se ha personalizado muchísimo más esa relación y ese diálogo con los alumnos para poder atender con mayor pertinencia sus necesidades, ¿no? Claro, claro. Hace un par de semanas atrás, lanzaron un documento, algo que está suscrito también por usted como rector de la universidad y también presidente de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Universidades Privadas, que se titula La falsa antinomia público-privada en la educación superior. Primero quiero que me cuente más o menos en detalle de qué se trata, ¿no? Este desarrollo, esta temática, para después preguntar algunas otras cosas. Bueno, básicamente en esta lógica de poder llegar a una cobertura total de la educación superior y sobre la base de la realidad que explicaba antes que existe de la cobertura actual, también sobre la base de lo que implica los niveles de desigualdad que existen dentro de la región. Latinoamérica es la región más desigual del globo, de acuerdo al GEM Report de la UNESCO. Uh-huh. También la necesidad de poder mejorar la sustentabilidad de los países, básicamente, a partir de la agenda de desarrollo sostenible. En verdad, lo que dice los informes de la CEPAL es que existe un 54% sobre el total de la población económicamente activa, el 54% es dependiente del otro 46%, lo cual, dicho en otros términos, implica que hay un 46% de la población económicamente activa que tiene que sostener al otro 54% de la población económicamente activa más la pasiva, lo cual es un problema grave. Los niveles de pobreza que hay en la región, todas estas cuestiones nos hacen pensar que aumentar la tasa de matriculación, de escolarización de la educación superior hay que incrementarla, y ahí es importante los esfuerzos que hace el sector público y el privado. Con un crecimiento de matrícula de 5 millones a 35 millones, es claro que en 30 años ningún PBI de ningún país del mundo ha crecido 7 veces, o sea que sin el aporte de la educación privada no es posible alcanzar este resultado, ¿no? Y eso ha motivado de que en estos últimos 30 años la cobertura del sector privado era hace 30 años del 30%, actualmente del 55%, y básicamente la explicación es esta que te estoy diciendo, que por más esfuerzos que haga el Estado solo, no alcanza con la inversión pública para atender esta mayor cobertura que se necesita, ¿no? Y esto sin contar también las características propias que tienen las naturalezas jurídicas con los que se constituyen las universidades, ¿no? Que de acuerdo a que sean públicas o privadas cambian no solo en su forma jurídica, sino también en sus modelos de gobernanza, en el modo que se vinculan con el sector privado, y en esto creemos que hay mucho que tienen que aprender ambos sectores del otro y tienen que encontrar mejores formas de integración para evitar esa falsa antinomia. La realidad es que cuando uno mira la declaración de la CRES, de la Conferencia Regional de Educación Superior de UNESCO, se encuentra con un montón de puntos que absolutamente compartimos todos los universitarios y todo el sistema. A veces preocupa un poco la cuestión de que se plantee de que hay que combatir la privatización de la educación superior, que también expresa como que algunas formas jurídicas implicarían una mercantilización. Y en nuestra concepción creemos que eso implica equivocar en nuestra concepción lo que es la definición de un bien público, que claramente es la educación, sin que la misma tenga que ser tratada como una mercancía, por supuesto que no, es un bien público, con el tipo de naturaleza jurídica de las instituciones que la componen, ¿no? Y ese tipo de naturaleza jurídica hay que entender que es distinta cuando nace pública que cuando nace privada, pero que ambas son necesarias para poder atender toda esta agenda que te planteaba antes, ¿no? Un poco este es el tratamiento que se le da desde un artículo que hemos escrito, que lo he escrito yo, pero que en definitiva expresa la voz de la RALCUP, de la red que reúne a todas las asociaciones de universidades privadas de la región, sí. Y que es una
una convocatoria a poner el foco de la agenda en la agenda común y no en una falsa antinomia entre un sector y el otro, porque los esfuerzos de ambos sectores son necesarios para sacar adelante todos estos objetivos que estaba planteando. Quiero hacer hincapié en una cosa que decía recién y que está, por supuesto, en esta monografía que usted escribió para el Real CUP, que tiene que ver justamente con esta parte del contexto legal y demás, y lo que se dice de la participación del sector privado, y preguntarle cómo se podría lograr esto que se propone de alguna manera desde Real CUP, esto de propiciar los sistemas duales público-privados. ¿Cómo se podría lograr eso, no? Desde esto que usted estaba explicando recién de la naturaleza jurídica, ¿no?, de las universidades. Bueno, yo creo que es una cuestión de foco simplemente. Creo que tenemos que poner el foco en los problemas que tiene la educación universitaria de cara a los desafíos globales que se presentan. A ver, hemos tenido una tercera, una cuarta y una quinta revolución industrial en desarrollo en menos de 50 años. La aparición del Internet, de la computadora, de la imagen como mecanismo alternativo a la lectoescritura, la aparición luego de la difuminación de los límites, de tecnologías que difuminan los límites entre lo presencial y lo virtual que hemos vivido en la pandemia, y ahora la inteligencia artificial, no solo predictiva, sino también generativa, revolucionaron nuestras vidas, revolucionaron la vida de las instituciones y también revolucionan la vida de las universidades. Y ahí tenemos una cantidad de temas que requieren que sean atendidos, porque hoy el mundo se mueve a una velocidad que las universidades tenemos que acompañar, ¿no? Y para eso hay que tener mayor agilidad y pertinencia, hay que entender lo que implica la incorporación de las tecnologías a todas las capas de las universidades, la capa de la gestión, la capa de la docencia, la capa de los alumnos, del mundo de los stakeholders, y hay muchas cuestiones que tienen que adaptarse, transformarse con agilidad y pertinencia, y ese problema lo tenemos por igual las universidades privadas y públicas, pensando la educación como un bien público, por supuesto, siempre, nunca como nunca pensando en una mercantilización que no está asociada, como digo, al tipo de naturaleza jurídica que se tiene, sino hacia dónde uno enfoca, ¿no? Y hacia dónde se enfocan las políticas públicas. O sea que te diría que es un tema de foco, es una invitación a que todos pongamos el foco en eso, y no en buscar condicionar determinadas formas jurídicas que no hay evidencia empírica que expliquen. A ver, para dártelo en un ejemplo que doy también en el artículo, ¿no? Sería impensado, por ejemplo, que la Universidad de California de Berkeley, que es pública, critique a Stanford o a Harvard, que son instituciones privadas, de que no están contribuyendo al bien público de la educación. O también sería absurdo pensar que el US Department of Education diga que Google o Coursera no están, o Amazon no están contribuyendo con muchas de sus acciones al desarrollo de la educación como bien público, ¿no? O sea, sin Google probablemente la pandemia no hubiese podido ser superada en las etapas de encierros que tuvimos, ¿no? Obligadas por la pandemia. Entonces, me parece que es una cuestión de foco en concreto, de hacia dónde tenemos que enfocar, que tiene que ver con esto de lograr la cobertura, mejorar nuestra agilidad, mejorar nuestra pertinencia, bueno, y lo desarrollo con más extensión dentro de ese artículo. Quiero hacerle dos preguntas más. Una que tiene que ver con esto de la relación de las universidades de América Latina y el Caribe, en este caso las universidades privadas. Digo, ¿hacia dónde están yendo? ¿Cómo es el contexto de esto último que estuvimos hablando en las universidades o en los países de la región, ¿no?, de América Latina y el Caribe? Bueno, la agenda tiene que ver con, te diría que está muy atravesada por la transformación digital, ¿no?, que es la forma en la cual nos adaptamos a las evoluciones a la velocidad con que evolucionan las tecnologías y transforman nuestras vidas.
a poner el foco en modelos educativos más centrados en el aprendizaje que en la enseñanza, como era lo normal y habitual, al resolver la brecha de habilidades entre las competencias para las que las universidades formamos y aquellas para las que el mundo laboral demanda, a poner el foco en los resultados de aprendizaje más que en los contenidos, a poder generar formas de articulación entre la educación formal, la no formal y la informal, lo cual implica extender el aula, expandir el aula, encontrar otras formas de vínculos más pertinentes con el mundo laboral, con el sector productivo, con las necesidades de la sociedad, abrirse y desenclaustrarse desde la universidad, al poner el foco obviamente en un aseguramiento de la calidad, que no busque homogeneizar las universidades, sino sobre la base de un umbral que obviamente debe estar garantizado de calidad, los valores de excelencia no sean únicos, porque la universidad homogénea es un oxímoron, sino que permitan ser flexibles para adaptarse a los distintos fines y propósitos para los cuales son creadas cada universidad y que están expresados en sus proyectos institucionales. Digamos que estos son, te diría, los principales grandes desafíos, o algunos de los principales grandes desafíos a los cuales estamos abocados aquí en Latinoamérica, ¿no? Y en los que creemos que hay que poner el foco más que en las discusiones de la falsa antinomia que me refería anteriormente. Claro, claro. Rodolfo, quiero cerrar con una temática más para volver un poco a lo que hablábamos al principio, esto de la situación social y económica volviendo un poco más a lo local, si se quiere, a Argentina, con esto que hablamos al principio de la situación económica y social de nuestro país, y también la situación de las universidades argentinas en general, digo, también lo que le pasa a la universidad pública. Se habla de que hay como desde finales del año pasado, incluso hasta este momento, una caída en la inscripción a las universidades públicas, ¿no? Por la situación presupuestaria que tienen y algunas otras discusiones que está teniendo. Digo, esto lo concentra, la gente que lo ven a esto de que la gente que se cae de la universidad pública pasa a la universidad privada. La universidad privada también está teniendo un problema en la inscripción en los últimos meses, en los últimos años. A ver, no tenemos estadísticas frescas porque la última estadística que se tiene a nivel país es del año 2022. Entonces es difícil darte una opinión calificada sin que tenga evidencias detrás. O sea, sí es claro que si hay dificultades en el financiamiento público y la demanda de la educación superior crece por las políticas públicas que pretenden hacer que se universalice cada vez más, y encima esto ocurre en contextos donde las economías individuales de las familias se complejizan, sí, y donde se está buscando una retracción del gasto público, está claro que el financiamiento público ha menguado. Claro. Y también está claro de que en crecimientos como los que te cuento que existen en la región, que eso sí es un dato duro y es una evidencia empírica que ha crecido 7 veces en los últimos 30 años la matrícula, tampoco ningún PBI ha crecido en ese volumen. Entonces, la inversión pública sola no alcanza, lo que no significa que la inversión privada tenga que ser concentrada en la universidad privada. O sea, existen formas alternativas de poder pensar cómo la inversión privada puede impactar en las universidades sin importar cuál sea su naturaleza. Y yo creo que eso hay que capitalizarlo, hay que ver de qué manera eso... también la universidad, por parte de la universidad y en el ejercicio de su autonomía, implica abrirse, ¿no? a poder ser generadora de esos recursos y no solamente tener la expectativa del recurso público, porque eso de alguna manera se hace cada vez más difícil y termina operando en una suma cero, ¿no? Porque claro, el Estado aporta hasta donde es capaz de recaudar, y más que eso no va a poder aportar, y cuando el crecimiento
va por el ascensor, el crecimiento de la demanda va por el ascensor y la capacidad de recursos va por la escalera y nunca se llega, entonces termina siendo un juego de suma cero. Lo que pasa en la universidad privada también es asimétrico, porque la verdad es que como se producen las demandas, en un mundo que cada vez se presenta más dinámico, más complejo, más inestable, más altamente demandante, si la universidad no interpreta debidamente eso y produce las transformaciones que tiene que producir, y no necesariamente todas reciben ese incremento de matrícula, sino que a veces se concentra en quienes mejor interpretan estas cuestiones y en quienes no. Pero la realidad es que la tendencia en la región, no solo en Argentina y en el mundo, es que la demanda de la educación superior va a seguir en crecimiento mucho tiempo hasta que llegue a su verdadera universalización, porque las políticas públicas están felizmente yendo en esa dirección. Lo que sí, bueno, creo que hay que eliminar las barreras entre esta cuestión de generar esa falsa antinomia público-privado, aprovechar y capitalizar todas las oportunidades de financiamiento, porque sin financiamiento no es posible llevar adelante toda esta acción que estamos hablando, y bueno, y después saber interpretar con agilidad y pertinencia las distintas transformaciones que va presentándonos estas tres últimas revoluciones industriales, tercera y cuarta ya ocurridas, y una quinta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial, que está todavía aún en desarrollo, ¿no? O sea, lo que hay que ver es que en menos de 50 años una misma generación tuvo que digerir tres revoluciones industriales. Las dos anteriores tuvieron una pausa de más de 100 años entre la una y la otra, ¿no? Y esto es la primera vez que pasa, y digamos que estamos atendiendo un crecimiento enorme de la matrícula universitaria, que es deseable, con un momento de transformación radical copernicano de la universidad, ¿no? Y esto es un desafío muy importante, ¿no? Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este programa verdaderamente federal porque conecta toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa a lo largo de la semana y, como siempre, gracias a cada una de las emisoras que comparte este ciclo radial desde hace 5 años, 5 años, quinta temporada de este clásico ya del mundo universitario. Nos toca despedirnos. Hemos compartido dos grandes entrevistas con temáticas muy interesantes. Por un lado, hablando y compartiendo lo que nos decía la presidente de la FUBA, Lucille Levy, sobre la emergencia salarial que tienen los docentes y no docentes universitarios de la UBA, que fue declarado hace algunas semanas atrás por el Consejo Superior de esta universidad, pero también otras demandas y otras exigencias que tienen los estudiantes de esta prestigiosa y bicentenaria universidad que tiene nuestro país, y que también algunas reformas, algunas mejoras que los estudiantes del movimiento estudiantil ven que son necesarias para apuntalar la educación superior argentina en los próximos años. También hablamos con Rodolfo De Vincenzi, como decíamos, rector de la Universidad Interamericana, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y también de la Red de Universidades Privadas de América Latina y el Caribe, sobre la gestión, en este caso privada, de las universidades, de la educación superior, y esta relación, cómo construir esta relación, este vínculo entre lo público y lo privado para transformar a la educación superior, a la educación universitaria, en un bien público realmente, y que eso apuntale, por supuesto, el desarrollo regional y el desarrollo de la educación en nuestro país y en los países, por supuesto, también de la región de América Latina y el Caribe. Nos vamos con algunas breves noticias, una que tiene que ver, por ejemplo, con que la Universidad Nacional de La Plata
alcanzó un importante logro al ser reconocida como la mejor universidad de Argentina y la sexta de América Latina en el ranking de transparencia de Webometrics, que elabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Nuevamente la Universidad de La Plata destacada por su transparencia entre todas las universidades de Argentina. El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendal, recibió a Martina Bayana Basgal Sequeira, alumna de la Escuela Carlos Pellegrini, y a Iván Valentín Gottlieb Godoy Garraza, estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, dos estudiantes que se encuentran nominados entre 50 estudiantes de todo el mundo para recibir el premio Global Student Prize 2024. Estos jóvenes fueron seleccionados entre más de 11.000 nominaciones y aplicaciones de 176 países. El Global Student Prize es un premio similar y cercano al Global Teacher Prize, que es impulsado por Fundación Berkeley y Check.org, y en esta oportunidad podrían participar todos los estudiantes que tuvieran al menos 16 años y estuviesen matriculados en escuelas preuniversitarias o en una institución académica de nuestro país. Así que bueno, un gran saludo y felicitaciones a estos dos estudiantes. Y con eso nos toca despedirnos ya de este programa. Hemos compartido muchísima información, por supuesto pueden volver a escuchar este y todos los programas anteriores en datauniversitaria.com.ar, en YouTube y en Spotify, y nosotros nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.